Renuncia de derechos. Este fanfic no es mío, créditos al autor y link en la descripción. Capítulo 23. Operación Big Wait, parte 2. El equipo encubierto de Tails fue teletransportado a un callejón entre dos edificios de Metrópolis por Shadow. ¿Está este lugar lo suficientemente cerca?, preguntó el erizo negro. Tails escribió algunas cosas en su Miles Electric y luego lo guardó. Lo es. Gracias, Shadow. La forma de vida definitiva les dio al zorro y a su amiga una mirada seria. Será mejor que tengan cuidado de no dejarse atrapar. Todo depende de su éxito. Voy a causar algo de caos junto con nuestras tropas desde dentro de la ciudad. Esto debería atraer la atención de Infinite hacia mí. Al reconocer el tono y la postura tensa del erizo negro, Rouge habló con voz preocupada. Por favor, no hagas nada precipitado, Shadow. Sé que quieres responsabilizar a Infinite por lo que hizo, pero, antes de que pudiera terminar su frase, su amigo había desaparecido con un control del caos. A lo lejos, se escuchó un fuerte estruendo que resonó en la ciudad. Shadow no esperó mucho para hacer realidad lo que acababa de decirle al dúo. Rouge suspiró. Siempre con la cabeza contra la pared cuando las cosas se ponen personales. Se volvió hacia Tails. Entonces, chico, ¿estás listo? El zorro lo pensó. Podrían caminar directo a los brazos de Infinite y él no les mostraría piedad. No los dejaría ir como dejó ir a Tails por alguna razón en ese entonces. Pero sus amigos contaban con él. Sonic, Ruby y muchos otros arriesgaron sus vidas para darle a él, no, a todo Mobius, una oportunidad. Tails asintió. Estoy listo. Salieron de la sucia y sombría callejuela, en la que el blanco brillante y los colores cromados de Metrópolis contrastaban marcadamente. Edificios y máquinas de arquitecturas variadas se extendían hasta el cielo. Las calles serpenteaban entre los rascacielos o sobre puentes que se extendían entre las fachadas de diferentes edificios. Los movían si los humanos viajaban en coches en ellos. Tails vio pasar a un ornitorrinco, pero por suerte no se dio cuenta de que él y su compañero estaban allí, sino que estaba ocupado hablando con una sonrisa de suficiencia por teléfono. Es extraño, no esperaba que la gente viviera libremente bajo el gobierno de Eggman. Si mi información es correcta, Metrópolis es el hogar de una conglomeración de académicos, científicos y familias con prodigios intelectuales. Es aquí donde Eggman quiere acumular conocimiento, usarlo de acuerdo con sus ideas y criar a la siguiente generación a su manera. Tails se estremeció al pensar que a los niños prácticamente se les lavaba el cerebro en las escuelas para que siguieran los planes de Eggman. Se preguntó si este destino le habría sucedido a él si hubiera seguido siendo un simple huérfano y nunca hubiera conocido a Sonic. Un zumbido le hizo mirar hacia arriba. Un enjambre de bus bombers voló hacia ellos. Tails y Rouge se escondieron apresuradamente en el callejón. Las máquinas pasaron volando junto a ellos sin prestarles atención. Rouge resopló. Hasta aquí llega el sistema de seguridad del doctor, comentó. No creo que sea culpa de Eggman. Volaron directamente en la dirección en la que una de nuestras tropas está atacando. Tails sonrió. La distracción funciona. Parece que dudaste del plan de Knuckles. Oh. Bueno, Rouge sonrió de manera burlona. Sí, lo entiendo. Knuckles y los demás están lejos de ser tontos, pero este plan no parecía una de sus mejores ideas. O al menos en aquel entonces. Actualmente parece funcionar, se puso seria. Pero eso significa que debemos aprovechar al máximo nuestra oportunidad mientras dure. Mantengámonos cerca. Salieron una vez más y caminaron por la calle. El dúo trató de quedarse en áreas más apartadas. Se escondieron detrás de autos estacionados, árboles falsos extraños y estatuas cada vez que robots o civiles de aspecto más consciente pasaban por la calle. Finalmente, los dos llegaron a la base principal de Eggman dentro de Metrópolis. Básicamente parecía un castillo tecnológico, pintado del mismo color blanco y cromado que todo lo demás en la gran ciudad, algo que estaba empezando a lastimar los ojos de los dos Mobians. El logotipo rojo y negro de Eggman aportaba poca variedad en términos de color. Alrededor del edificio había unos E-Watchers modificados que tenían tubos de escape en la parte inferior, lo que les permitía volar por el aire. Los robots patrullaban y observaban atentamente los alrededores. Cada vez que el brillo de sus ojos artificiales apuntaba hacia ellos, el dúo se escondía detrás del pedestal de otra estatua. ¿Cómo entramos ahí?, preguntó Tails. Preferiblemente por los conductos de ventilación, pero lamentablemente los guardias permanecen en sus puestos. Necesitamos otra distracción.
Nada tan grande como un ejército, pero algo que definitivamente llame su atención. Tails lo pensó antes de tener una idea. Creo que tengo una solución, dijo el zorro. Sacó su Miles Electric y comenzó a escribir algo en él en rápida sucesión. Rouge lo miró con cierta preocupación. Sabes que si hackeas todos los robots y tomas el control, puedes atraer atención no deseada hacia nosotros. Por eso no voy a tomar el control de ellos. En lugar de eso, simplemente voy a hackear sus sistemas de registro y darles una señal falsa de niveles crecientes de caos. Los robots de Eggman son sensibles a la energía del caos, por lo que esto atraerá a todas las máquinas a un lugar determinado lejos de nosotros. Al menos en teoría. Tails estaba listo, ante la señal de que algo andaba mal, para enviar rápidamente una señal que bloquearía los sensores de los vigilantes de los huevos, para ganar tiempo para él y Rouge para escapar. Pero su plan funcionó. Todas las máquinas voladoras emitieron pitidos de alarma y volaron simultáneamente hacia el sur, donde Tails había enviado la fuente de la supuesta energía del caos. El camino a la base estaba despejado. Rouge le dio una palmadita en el hombro a Tails. Buen trabajo. Encontremos una forma rápida de entrar antes de que nuestros amiguitos se den cuenta de que los han engañado. Tails guardó su Miles Electric y tragó saliva nerviosamente. El éxito de toda la resistencia dependía de los próximos momentos. Con suerte, lo lograría. Y con suerte, todos sus amigos también lograrían salir airosos de esta misión. Mientras tanto, después de su Chaos Burst, Sonic y Ruby lideraron las fuerzas de la resistencia a través de la frontera de Metrópolis. Obtuvieron información a través de sus comunicaciones de resultados similares de los otros grupos. Las tropas se estaban dispersando por las calles de la ciudad. Desafortunadamente, debido a la aparición repentina de personajes como Egamers y otros Badniks que levantan objetos pesados, también sufrieron algunas bajas. Ruby abrazó a Crescent Rose con fuerza, esperando a cada segundo que aparecieran los robots de combate. Sonic caminó justo a su lado. Tratando de calmar un poco a su amiga, dijo, Zona Anodina, Egghead realmente no tiene gusto en lo que se refiere a paisajismo. Ruby se encogió de hombros. No lo sé. Me gusta un poco el diseño futurista, me recuerda a algunos cómics de ciencia ficción que había leído. Sin embargo, le vendría bien un poco más de color. Sí, todo ese blanco arde en los ojos. ¿Y estás seguro de que te gusta todo lo demás? Quiero decir, mira eso. Sonic señaló uno de los árboles equivocados. Estaba hecho de algún plástico pálido o metal con un tronco retorcido y hojas con patrones geométricos extraños. ¿Por qué no plantar algunos árboles reales aquí? Dale a todo un poco más de verde y ya no me molestaría tanto el lugar. Ruby se puso un dedo en la barbilla. Ahora que lo mencionas, algunos de estos edificios quedarían bien con diferentes tipos de plantas decorándolos. Los fuertes pisadas de metal los arrancaban de sus cavilaciones. Los Egamers, liderados por un solo E-2000, se acercaban a ellos. Los acompañaba un enjambre de Bush Bombers. Bueno, si queremos traer algo de naturaleza a este lugar, primero tenemos que encargarnos de estos tipos, dijo Sonic. Se volvió hacia Ruby. ¿Lista para otra explosión de caos? Los ojos plateados miraban hacia la horda de monstruosos Badniks que se acercaban a ellos. El E-2000 ya estaba apuntando su cañón hacia ellos, cargándolo con energía para disparar instantáneamente una vez que estuviera lo suficientemente cerca de ellos. Los Bush Bombers estaban haciendo lo mismo y los ojos de los Egamers brillaban amenazadoramente. Decidida, Ruby se puso en una pose inicial. Cuanto más cuidemos de estos chicos, mejor. Por encima del hombro, gritó a las tropas. Todos, cúbranse. Sonic y yo haremos todo lo posible, como con el muro. Y luego comenzó a correr. Con una sonrisa burlona, Sonic corrió detrás de ella. Caos, los E-2000 y los Bush Bombers comenzaron a disparar. Burst. Boom. Los proyectiles láser de los enemigos fueron prácticamente aniquilados por la poderosa onda expansiva que surgió del ataque especial de los velocistas. Incluso hizo que los Bush Bombers salieran volando. Afortunadamente, los miembros de la resistencia se salvaron, pues escucharon cuando Ruby les advirtió. Ruby y Sonic atravesaron la calle con el Chaos Burst y se acercaron al ejército mecánico. El E-2000 levantó su escudo y los Egamers intentaron golpear a la masa roja y azul que vibraba y zumbaba. Por supuesto, todo fue en vano y la explosión del caos los aniquiló. Cuando Ruby y Sonic se detuvieron, los poderosos Badniks no eran más que chatarra que caía del cielo.
El erizo azul saludó a sus compañeros de la resistencia mientras salían lentamente de sus escondites. Miren amigos, no hay necesidad de tener miedo de las latas de Eggman. Juntos no hay nada que no podamos lograr juntos. Hubo una fuerte ovación entre los Mobians y los humanos y marcharon para unirse a Sonic y Ruby. Y ahí fue cuando las cosas empezaron a ir mal. Con un rugido penetrante que vibraba a través de la realidad misma, todo titilaba rojo y distorsionado. Los espacios abiertos entre los edificios se hicieron más estrechos, la arquitectura y la materia se confundieron entre sí y cuando el enrojecimiento se desvaneció, la calle quedó cerrada por un bloqueo de edificios fusionados y retorcidos. Ruby y Sonic se habían separado de la resistencia. Un destello de luz roja les hizo mirar hacia arriba. Sobre ellos flotaba la entidad enmascarada, la perdición de la realidad, Infinite. Infinite observó al velocista mientras descendía hacia ellos hasta que voló unos cuantos pies en el aire frente al dúo de velocistas. Pensativo, pasó su garra por su máscara. Entre los dedos enguantados y a través de una visera roja, un ojo dorado miraba al humano y al moviano con curiosidad y diversión. Parece que el heroísmo y la imprudencia van de la mano. ¿De verdad creías que podrías colarte en la ciudad y tomar el cuartel general del doctor así como así? ¿Solo con la fuerza bruta? El alivio recorrió al dúo cuando se dieron cuenta de que Tails y Rouge en realidad pasaron desapercibidos gracias a sus esfuerzos de distracción, pero, por supuesto, no lo dejaron saber. En cambio, tenían expresiones sombrías y determinadas. Ruby sujetaba con fuerza a Crescent Rose y Sonic estaba ligeramente agachado, listo para responder a lo que fuera que el manipulador de la realidad fuera a arrojarles. Te equivocas, Infinite. No luchamos con fuerza bruta, sino con coraje, corazón y amistad. Sonic hizo una mueca. Lo que acababa de decir era un poco cursi, incluso para sus estándares, pero quería que Infinite creyera que la resistencia era un grupo de optimistas ingenuos. Ruby, por otro lado, agregó algo más genuino. No permitiremos que gente como tú cause estragos en el mundo a su antojo, solo porque crees que tienes poderes increíbles. Puedes ser detenido y nosotros te detendremos. La mirada de Infinite se centró por completo en la cazadora en formación. De repente, se lanzó justo frente a ella, lo que sorprendió un poco a la chica humana, aunque hizo todo lo posible por mantener la compostura. La entidad enmascarada estudió su rostro de cerca. Mírate, tus ojos realmente son de una luz plateada. Veo en ellos el resplandor de la esperanza y el deseo de preservar la vida. Infinite se alejó un poco de ella. Voy a romper una esperanza. Te mostraré lo insignificantes que son en realidad tú y tus sueños. Tu luz plateada puede brillar tan fuerte como una estrella, pero incluso la estrella más brillante arderá hasta la nada de la oscuridad. Su mirada pasó de la humana a la del erizo. Primero te enseñaré a tener miedo. Luego te enseñaré a tener dolor. Y después de eso, Infinite se rió entre dientes y, a través de su visor, Ruby pudo verlo sonreír levemente. Bueno, entonces el miedo y el dolor llegarán a su fin. Ruby miró fijamente a la entidad. Rápidamente utilizó el modo francotirador de Crescent Rose para dispararle al ser responsable de arruinar a Mobius, arrebatársela a Remnant y causarle tanto dolor a sus nuevos amigos. Infinite simplemente desvió el disparo con su mano y se teletransportó cuando Sonic intentó usar un ataque teledirigido contra él. El erizo azul y su compañero humano miraron a su alrededor con ansiedad, esperando que el manipulador de la realidad apareciera detrás de sus espaldas y los atacara por detrás. En cambio, aparecieron masas y masas de cubos rojos, que se juntaron en una ola hecha de enormes cosas giratorias que llenaron todo el ancho de la calle. Yo en tu lugar empezaría a correr, resonó la voz de Infinite de la nada. Sus construcciones empezaron a moverse hacia ellos. Ruby y Sonic se miraron. Podrían reunirse con miembros de la resistencia en otras partes de Metrópolis y, durante eso, causar tantos estragos como fuera posible, manteniendo la atención de Infinite sobre ellos. Por lo tanto, no tendría sentido tratar de romper las construcciones y el bloqueo que la entidad enmascarada hizo desde los edificios de Metrópolis para llegar a las personas de las que se separaron. Entonces Sonic y Ruby corrieron, con las construcciones detrás de ellos. ¿Qué crees que pasará si esto nos alcanza?, preguntó Ruby. Si le creemos a Shadow, entonces hay algunas ilusiones no muy agradables. Y las posibilidades de lo que podrían mostrarnos serían, bueno, infinitas. Corrieron por las calles de la ciudad, esquivando autos. Sus conductores giraron rápidamente y se dirigieron hacia calles laterales tan pronto como vieron de que huyan Ruby y Sonic.
Los faros delanteros se volvieron rojos mientras seguían su escape y enviaron Executors para bloquear su camino. Ruby se deslizó bajo el golpe de uno, Crescent Rose se levantó como una guadaña para cortar al robot en dos, antes de usar su impulso para ponerse de pie y seguir corriendo. Sonic saltó sobre las cuchillas que le apuntaban, usando ataques teledirigidos para golpear de una máquina a otra. Destruirlos no les trajo ningún problema a los velocistas, pero ralentizó su escape del poder de Infinite. Y como si la masa roja que fallaba detrás de ellos no fuera lo suficientemente mala, ciertas partes del suelo frente a ellos comenzaron a fallar y pilares hechos de los mismos cubos salieron disparados del suelo frente a ellos. El dúo ahora estaba luchando por seguir moviéndose y esquivar no solo a los Executors, sino también a las construcciones de Infinite. Y así sucedió cuando Ruby esquivó un ataque lateral de espada, no se dio cuenta de que había saltado justo en un lugar con fallas. Los cubos salieron disparados y griega. No había nada más que cenizas y polvo. Eso era todo lo que quedaba del mundo de Ruby. Hasta donde alcanzaba la vista, estaba la masa gris que cubría escombros y ruinas grises bajo un cielo gris. Habiendo sobrevivido a la guerra en Mobius, solo para ser recibidos ahora por nada más que destrucción. Destrucción, y Grimm. Las criaturas de sombra sin alma se levantaron de las cenizas, sus ojos rojos brillando a través de la niebla de partículas flotantes. Se arrastraron hacia Ruby, gruñendo. Un Beowulf saltó hacia ella y, sin poder comprender por completo lo que estaba sucediendo con todas estas cosas repentinamente, cortó la cabeza de la bestia con Crescent Rose. Pero no se disolvió. En cambio, el tejido expuesto palpitó y se replegó. El rostro sin vida de Pirra apareció en la masa oscura, sus ojos opacos y turbios por la oscuridad. «Me fallaste», susurró. «Nos fallaste a todos». Las cabezas de los hermanos Grimm restantes se separaron, revelando los rostros de los amigos restantes de Ruby. Todos pálidos, podridos y con ojos llenos de odio. Ruby se tambaleó y se alejó, conmocionada y asustada. No, Yoku quería ayudar, pero, no fuiste lo suficientemente buena. Nos decepcionaste a todos al no ser lo suficientemente rápida, a pesar de tu semblanza. ¿Qué dice eso de ti? Eres un completo fracaso. Intentó huir de las palabras de odio, de las caricaturas retorcidas de todo lo que apreciaba pero no pudo proteger. Corrió y corrió, pero no fue lo suficientemente rápida, como en ese entonces cuando no pudo salvar a Pirra. Los híbridos la alcanzaron y se abalanzaron sobre ella, agarrando a la chica de ojos plateados con sus garras y sofocando su luz con su oscuridad, hasta que la ilusión se detuvo. Ruby se tambaleó por el repentino cambio de escenario, la cabeza le zumbaba con una sensación nauseabunda. Perdió el control de su velocidad y cayó al suelo. Gimiendo y gimiendo, miró a su alrededor con una respiración pesada. Se encontró en una calle lateral tranquila. Casi no había autos aquí y no parecía haber ningún cubo rojo o robot aquí tampoco. Ruby se arrastró hasta una pared y se apoyó en ella. Jadeando rápidamente en busca de aire, se puso la mano sobre el pecho. La conmoción y el terror de lo que acababa de ver hicieron que su corazón latiera rápidamente. Ruby intentó calmarse desesperadamente mientras trataba de recordarse a sí misma que había sido solo una ilusión, no la realidad. Cuando quedó atrapada dentro de esa pesadilla, la mente de Ruby se sintió como en una neblina. No podía pensar con claridad, pero cada emoción y sensación era mucho más intensa. Y como resultado, debió haber usado su semblanza para escapar del peligro, incluso si todo había sucedido en su cabeza. Sin embargo, Ruby estaba teniendo problemas para procesarlo todo. ¿Era esto realmente solo una fracción del poder contra el que quería luchar? La ilusión había sido lo suficientemente horrible, ¿qué le haría a Infinite si iba a distorsionar la realidad? Ruby intentó calmarse, pero no pudo lograrlo. Tembló levemente y quería a su equipo de regreso. Su hermana Jan y sus amigos Blackie y Weiss. Deseaba que alguien estuviera de su lado y la ayudara a no atravesar esta situación sola. Cualquiera. Un amigo como Sonic. La chica de ojos plateados se había olvidado del erizo. Dejó que su mirada vagara una vez más por la calle. Pero no podía ver a su amigo azul por ningún lado. Debió haberla perdido cuando la ilusión la hizo huir. Infinite debió haberlos separado usando más de estos cubos infernales. Los pocos autos que estaban aquí se habían estrellado contra edificios, postes de luz o entre ellos, sus conductores inconscientes y aparentemente todavía bajo la influencia de lo que sea que sus ilusiones les estaban mostrando, después de entrar en contacto con los cubos de Infinite. Murmuraron en pánico y miedo.
Se escucharon ruidos similares de Crescent Rose, lo que indicaba que los Wisps también todavía se estaban recuperando de los cubos. Ruby hizo una mueca de simpatía. Después de calmarse lo suficiente, tenía la fuerza suficiente para dejar de lado por ahora los horrores que acababa de presenciar y los sentimientos que le provocaban. La gente la necesitaba, así que Ruby no tenía tiempo para sus emociones cuando otros tenían problemas más urgentes. Ella siguió adelante, abriendo cuidadosamente los cinturones de seguridad y sacando a los conductores de sus destrozados y humeantes autos. Con su semblanza, corrió de un accidente a otro, repitiendo el proceso. Luego arrastró a los inconscientes a una calle lateral apartada y trató de despertarlos de sus ilusiones. Curioso. Ruby, al instante, tan rápido como Petal Burst se lo permitió, se dio la vuelta con una Crescent Rose completamente desplegada. Zen y Curtis aparentemente se habían recuperado lo suficiente como para activar su energía hiperactiva, y se enfrentó al manipulador de la realidad que se había manifestado detrás de ella. Su agarre alrededor del arma temblaba. Estas personas son parte del Imperio Eggman y, sin embargo, los estás ayudando. ¿De verdad eres tan ingenua como para ayudar a tus enemigos? Infinite extendió los brazos. ¿Me darías un pequeño abrazo? Su garganta se sentía apretada, pero las palabras burlonas fueron suficientes para causarle a Ruby algo de frustración y enojo. Frustración y enojo de los cuales ella podía sacar la fuerza para responder. No. Pero a diferencia de ti, no disfruto del sufrimiento de otras personas. ¿Y qué si viven en una ciudad gobernada por un maníaco? Probablemente ni siquiera tuvieron otra opción que unirse a ti y a Eggman, de lo contrario los habrías lastimado o algo peor. Ruby miró por encima del hombro a la gente que gemía detrás de ella. Se volvió hacia Infinite. No es que les haya servido de nada ahora. Infinite inclinó la cabeza y levantó una ceja debajo de su máscara. ¿Ah, sí? ¿Solo algunas cicatrices mentales y crees que van a perecer? Y yo que pensaba que los héroes creían en la fuerza de los demás. Eso no es lo que yo, estarán bien. ¿Qué es la vida si no hay sacrificios? El de ellos es solo temporal. Pero el de todas esas tropas que envías a la muerte con esta misión estúpida. Me temo que su sacrificio no es temporal. Igual que el de Pirra. Tú, ¿y no había otra tonta que nunca se recuperaría de su sacrificio? Una tal Rose. Summer Rose. Ese nombre. Oírlo pronunciado por la voz distorsionada de esa entidad maliciosa hizo que Ruby sintiera como si una mano helada se cerrara sobre su corazón. Dio un paso atrás, con los ojos muy abiertos mientras su frustración daba paso a la confusión y al miedo. Sé cómo lo sabes. Agua, se burló Infinite con una falsa y juguetona compasión en su voz. ¿La niña está confundida? ¿Asustada? Bien. Te dije que te enseñaría a tener miedo. Pero si realmente quieres averiguar cómo sé ese nombre, bueno, chasqueó el dedo y la gema que tenía dentro del pecho brilló al tiempo que creaba otra oleada de construcciones cúbicas que giraban hacia Ruby. Veamos cuál Ruby será el superior. Ruby Rose o Ruby Fantasma. La cazadora en formación intentó atacar a Infinite, pero este simplemente desapareció debido a un error. Los constructos comenzaron a acercarse. Ruby miró a las personas que estaban detrás de ella. No puedo dejar que sufran más ilusiones. Necesito alejar los cubos. Ayudarlos es más importante que dejar que mis miedos me depriman, pensó. Ruby tomó impulso y corrió por las paredes laterales del callejón, pasó por los cubos y aterrizó detrás de los constructos. Inmediatamente, Ruby salió corriendo por la calle. Los cubos la siguieron, creciendo en número y expandiendo la masa de sus constructos, llenando la calle por completo. Esta vez, Ruby se concentró por completo en mantenerse a la vanguardia y esquivar cada vez que los pilares se alzaban desde el suelo. Con la falta de robots y otros enemigos, fue bastante fácil. Pero todo cambió cuando la calle se movió hacia arriba. Subió cada vez más hasta que se convirtió en un puente que pasaba por encima de los techos de la mayoría de los edificios de Metrópolis. Ruby miró a su alrededor, usando la vista elevada para buscar pistas sobre dónde podrían estar algunos de sus aliados. Vio explosiones y humo saliendo de algunos lugares. Uno estaba bastante cerca. Ruby decidió saltar desde el puente y usar su semblanza para alcanzar y correr por una de sus vigas de soporte, pero luego Infinite apareció una vez más. Ruby estaba en el aire como una nube de pétalos, cuando la entidad enmascarada apareció frente a ella y extendió una garra enguantada. Energías rojas la rodearon, hicieron que la chica de ojos plateados se sintiera aplastada.
y de repente ya no era una nube de pétalos, sino su forma humana. Una mirada de sorpresa se apoderó de su rostro antes de que la gravedad le hiciera mella y cayera. Pero Infinite no quería dejar que Ruby se cayera tan fácilmente. El fantasma de Ruby resplandeció intensamente y todo titiló en rojo. La caída de Ruby se detuvo antes de continuar, pero hacia arriba. Infinite había invertido la gravedad para ella. Se estrelló contra la parte inferior del puente, lo que le quitó una buena parte de su aura. Podría haber aterrizado de forma más elegante, pero la nueva condición de Ruby requirió más que un pequeño ajuste. Sobre ella, los autos vagaban por las calles, los robots y los drones patrullaban y, debajo de ella, la inmensidad del cielo se abría. Un paso en falso y caería a la atmósfera y más allá. Ruby estaba recuperando el equilibrio cuando unos cañones láser aparecieron desde el suelo, el techo, y dispararon. Ruby saltó sobre los láseres y los destruyó con los suyos. Estaba caminando por la parte inferior del puente, algo que todavía le resultaba extraño, cuando algo gigantesco se materializó junto a ella. Era un monstruo enorme que parecía una versión viscosa y alargada de Infinite. Destruyó el puente con un golpe de su garra y la fuerza de la destrucción hizo que Ruby volara por la ventana de un edificio cercano. Se encontró aturdida en el techo de una especie de fábrica. Esperaba que el monstruo Infinite la agarrara, pero simplemente se quedó flotando frente al agujero que Ruby había dejado en la pared. Mirándola con su rostro sin ojos, como una máscara, y bloqueando su escape. Las cámaras de seguridad de la fábrica captaron a Ruby, y de las paredes surgieron torretas que disparaban sin descanso contra la joven de 15 años. Ruby pudo ponerse a cubierto de su asalto detrás de una máquina que prensaba partes robóticas de metal. Aunque las torretas no podían alcanzarla en esa posición, otro conjunto de torretas más pesadas emergió detrás de ella. Dispararon misiles contra Ruby y ella los esquivó apresuradamente con su semblanza. Las explosiones aparecieron detrás de Ruby, quemando algunos de sus pétalos de rosa. Una idea desesperada la golpeó y corrió entre las torretas. El plan funcionó y las máquinas se destruyeron entre sí. Desafortunadamente, sus maniobras evasivas la habían dejado en un espacio abierto y las otras torretas comenzaron a dispararle nuevamente. Se agachó para cubrirse, contemplando cómo lidiar con su situación. Las torretas no podían moverse, pero se aseguraron de que Ruby tampoco pudiera hacerlo. Reflexionó un poco cuando aparecieron los Wisps. Curtis no dijo nada y miró a Ruby con preocupación, pero Zen hizo un gesto salvaje a su alrededor. ¿Qué? ¿Tienes un plan? El Wisp azul claro asintió. Señaló las torretas de cohetes destruidas, luego se miró a sí mismo y luego a las normales. Hizo algunos movimientos de contorsión. Ruby tardó unos segundos en comprender. ¿Quieres usar mi táctica? Zen asintió y le hizo un gesto a Curtis antes de hacer movimientos de corte con sus bracitos esta vez. ¿Y quieres que Curtis y yo los destrocemos durante esto? Bien, hagámoslo. Dicho y hecho. Usando sus habilidades naturales, Zen zigzagueó rápidamente entre las torretas, dejando una corriente de energía azulada a su paso. Las máquinas se derribaron entre sí o fueron cortadas por detrás por una hoja de guadaña rosa. Finalmente, todos los oponentes fueron derrotados. Zen desapareció en Crescent Rosa y Ruby miró a su alrededor en busca de una salida del pasillo. El extraño monstruo alargado seguía bloqueando la salida a través del agujero, pero tal vez, ¡ay! Ruby vio una ventana en el extremo opuesto del pasillo, básicamente al otro lado de todo el edificio. Ella despotricó hacia ella. El monstruo infinito gruñó y golpeó su brazo a través del agujero, la garra se abrió de par en par para agarrar a Ruby. Pero no fue lo suficientemente rápido. Ella saltó por la ventana. Los fragmentos llovieron a su alrededor y cayó hacia el cielo. Antes de que Ruby pudiera volar a un lugar seguro como una nube de pétalos, Infinite reapareció y cambió la gravedad para ella una vez más. Ruby se estrelló con los pies por delante en la fachada de un rascacielos. Una fachada salpicada de cañones láser. Dispararon, pero afortunadamente también había balcones en el rascacielos. La chica de ojos plateados se cubrió detrás de ellos. Siempre que los cañones láser dejaban de disparar y necesitaban recargar su energía, Ruby se asomaba desde detrás del balcón con su rifle de francotirador listo. Con disparos precisos destruyó los cañones cerca de ella, corrió y se cubrió una vez más detrás de un balcón. Ruby repitió esta táctica varias veces y llegó más y más alto en el rascacielos. Cuando llegó al borde del techo, la realidad se tornó roja y Ruby sintió que se separaba del edificio y caía.
Rápidamente golpeó la espada de Crescent Rose contra el concreto y agarró la empuñadura. Sus piernas colgaban libremente en el aire. Por supuesto, podía usar Petal Burst para aterrizar en el techo con facilidad, pero no quería gastar aura usando constantemente su semblante. Los últimos minutos le habían dejado en claro que necesitaba protección en este lugar. Ruby tensó los brazos, se subió a Crescent Rose y se impulsó hasta el borde del techo. Sacó su arma del concreto y tomó un breve respiro. O quería hacerlo, pero varios de estos monstruos infinitos extrañamente largos se materializaron en la base del rascacielos y comenzaron a trepar, como un grupo de espeluznantes gecos asesinos. Ruby corrió por un puente que conectaba el techo del rascacielos con otros edificios. Aparecieron más criaturas y atacaron el puente, tratando de destrozar a Ruby o cortarle el paso. Pero la chica de ojos plateados era demasiado rápida para ellas. Esquivando sus garras o los láseres que las criaturas disparaban desde las puntas de sus máscaras, avanzó de manera constante. El puente se elevó y Ruby llegó a la cima del rascacielos más alto de Metrópolis. Una plataforma ancha y redonda. Las criaturas destruyeron por completo el puente detrás de Ruby antes de desaparecer. Ella los miró y luego se dio la vuelta para observar de cerca sus alrededores. La plataforma parecía vacía. El corazón de Ruby latía con fuerza, solo que ahora tenía algo de paz para calmarse del constante aluvión de ataques y trucos que Infinite le había hecho pasar. Tuvo tiempo para pensar en lo que la ilusión le había mostrado. No pienses en eso. Solo fue una farsa. No era real. Infinite solo intenta jugar con mi cabeza. Los Wisps aparecieron desde Crescent Rose. Esta vez, tanto Zen como Curtis tenían expresiones preocupadas. Dijeron algo en su idioma. ¿Perdón, qué? Los Wisps señalaron a Ruby y luego a sí mismos, o más bien a sus ojos. Espera, ¿me estás diciendo que viste lo mismo que yo vi dentro de la ilusión? Los Wisps asintieron. Curtis apoyó una extremidad sobre el hombro de Ruby y murmuró algo en su idioma otra vez. Por el tono de voz y la preocupación en su mirada, Ruby se dio cuenta de que le estaba preguntando si estaba bien. Detrás de él, Zen se movía nerviosamente en el aire, sin saber cómo abordar a la chica humana y su situación. Estoy bien, respondió ella y les dedicó una sonrisa cansada. Eso no convenció a los extraterrestres. En realidad, no es tan importante ahora. En cambio, necesitamos, en efecto. Todas esas cosas borrosas no son importantes ahora mismo. Ruby y los Wisps se pusieron rígidos cuando la voz de Infinite resonó desde la nada y desde todas partes al mismo tiempo. Lo que es importante es que recuerden lo que les dije a ustedes y al bufón azul. Les enseñaría el miedo y luego el dolor. Y luego el dolor encontraría un final. Tengo que admitir que puede que haya mentido. Les he dado mucho miedo, pero su dolor y su final se los he prometido a otro. A Ruby se le hizo un nudo en el estómago por la ansiedad. La cicatriz de su espalda le dolía un poco. Ya podía adivinar a quién se refería exactamente Infinite. Entonces supongo que fue Cinder quien te contó sobre mi mamá. Pero, ¿cómo? Bingo. El dolor empeoró. Ruby se dio la vuelta. Donde antes solo había una plataforma vacía, ahora había una persona envuelta en una capa, teletransportada allí gracias a Infinite. La capucha estaba bajada para mostrar el largo cabello negro que se movía por sus hombros y cubría el lado izquierdo